Erickson, yo soy el presidente de la Asociación Española de Hipnosis Ericksoniana aquí en España, fue un hombre que con 17 años, allá en Arizona, en Phoenix, en América, con 17 años tuvo un ataque de poliomielitis. Se quedó totalmente paralizado y que yo recuerde, estaba en la cama, vivían en el plano en el oeste y sus padres agricultores, etcétera, un montón de hermanas, 7 u 8 hermanas y tal, y una vida así como las películas del oeste. Y él dice que estaba en la cama con una inflamación bestial por todo el cuerpo, totalmente inmovilizado, 17 años, un chaval de adolescencia, solamente podía oír, ver y hablar, no podía moverse. Los padres llamaron a los médicos de no sé cuántas millas allí de distancia, vinieron 4 o 5 especialistas. Entonces, hace ya 30 años o menos, pues todo lo de la poliomielitis, etcétera, no estaba tan investigado como ahora, no sabían qué hacer, y le dijeron a los padres: rece usted, si sabe o cree en Dios, porque su hijo no verá amanecer. Y Erickson, que no se podía mover, pero sí oía, un chaval de 17 años, sintió indignación. ¿Y sabes por qué? No miedo por él. ¿Qué médico más sinvergüenza? ¿Cómo le pueden dar un disgusto así a su madre y a su padre? Cuando se marcharon los médicos, Erickson llamó a su madre y le dijo: levántame. A una casa de esas de barro, el suelo era de barro, una de las paredes era la misma falda de la montaña, pegaba esas cabañas que vivían, ¿no? Y le dijo: levántame, que cuando amanezca, que no había un ventanal y la primavera estaban floreciendo los almendros, dice que cuando amanezca quiero ver cómo florecen los almendros. Dicho esto, entró en un coma y estuvo no sé cuántas horas o 2 o 3 días. Pero él dice que él quería dejar en mal estado a los médicos. Es decir, me ha dicho que me muero, pues no me muero. No se murió, se recuperó, le quedó una cojera. Cuando se recuperó un poquito, con 17, 18 años, cogió una canoa, cogió una mochilita, lo justito para comer un poquito, y no sé si fue en Mississippi, que no sé, tiene 2.000 metros, 2.000 kilómetros, no sé cuánto de largura y tal, se lo recorrió, ida y vuelta, él solo, y sobreviviendo, etcétera, etcétera. Él solo, fijaros bien después de esto, cuando volvió, estaba así como Schwarzenegger, de tanto remar, bueno, o sea, médico, psiquiatra, estudió la hipnosis, etcétera, y luego con 50 y tantos años le volvió a dar otro ataque de poliomielitis, y el resto de su vida se pasó en una silla de ruedas, dando clases, fue director de los hospitales, ha sido un referente, sigue siendo un referente de la hipnosis mundial a nivel clínico, y había momentos ya en que él ya no podía casi prácticamente ni hablar, pero seguía atendiendo a sus clientes, etcétera, y había veces que él no podía, tenía tanto dolor físico en la silla de ruedas que no se podía ni mover. Entonces él entraba en trance hipnótico y cuando se recuperaba un poquito daba sus clases. Un ejemplo, ¿no?, de hasta dónde puede llegar la hipnosis con esa... ¿Qué salió en Erickson? Esa parte espiritual, esa parte de superación personal, etc. No, yo no estoy refunda a Dios ninguna historia. La parte espiritual, el anhelo, la voluntad, las ganas de salir adelante, de triunfar, de dar un sentido a la vida. Y otra pregunta, ¿por qué libros, protocolos de hipnosis y PNL? Es decir, ¿por qué de alguna manera se tiende a juntar estas dos disciplinas? ¿Qué diferencias hay? Porque la gente que somos un poco profanos nos da la sensación de que la PNL quizás sea una especie como de lavado de cara quizás de la hipnosis, o de alguna manera se ha intentado que pase un poquito por el tamiz de la universidad o algo similar, ¿no? No sé muy bien cómo explicarlo, pero bueno, prefiero que lo hagas tú. Sí, la PNL es programación neurolingüística, el estudio de investigación de la mente, cómo se influye en la mente, en el contenido de la mente a través del lenguaje, ¿no?, del verbo, la palabra, cómo influye. La programación neurolingüística surge a partir de Richard Bandler y John Grinder, que en un momento dado se unen, empiezan, mejor que yo, pero han hecho lo que he hecho yo. Lo que pasa es que ellos iban directamente, se dedicaron a estudiar y a investigar y a entrevistar directamente a algunas de las grandes autoridades de aquella época, de hace un montón de ellos, 40 años por ahí, en Estados Unidos, como Peirce, que es el creador de la Gestalt, como Virginia Satir, que es la creadora de lo que llama la terapia familiar, y a Erickson. Se dedicaron a investigar qué hacen estos grandes personajes, qué hacen esos grandes terapeutas que se diferencian del resto de sus colegas, su forma de hablar, qué dicen, cómo lo dicen, cómo verbalizan, cómo miran, cómo, en fin, el lenguaje no verbal, etc.
y entonces de ahí crearon la PNL. La PNL se ha diversificado en muchas ramas, el coaching, se utiliza en el deporte, se utiliza en relaciones humanas, en empresa, en terapia, etc. De todas las técnicas que yo he investigado, psicodrama, psicoanálisis, todo, la PNL tiene parte de la psicología cognitiva conductual, que es lo más oficial a nivel académico, ha cogido lo mejor de todo, de todas las grandes autoridades, de las técnicas, y lo han resumido en lo que llamamos programación neurolingüística. La programación neurolingüística sintetizado es lo siguiente, se puede explicar de muchas maneras. Todo lo que hacemos, y esto creo que lo vais a entender todos, todo lo que hacemos, hablar, sentarme, reaccionar ante una palabra, cómo afronto los retos de la vida, cómo me cabreo, cómo me enfado, cómo me apaciguo, cómo enamoro, cómo me enamoro. Todo lo que hacemos tiene una determinada estructura. Pensamos, sentimos y actuamos de una manera determinada. Cuando la acción, la consecuencia de mis actos no me gustan, no me satisfacen, no son satisfactorios, lo que tengo que hacer es, y es lo que nos enseña la PNL, ¿cómo piensas? Cuando estás pensando algo, ¿qué emoción sientes? Ese pensamiento, ¿qué emoción suscita? ¿Y qué acto? ¿Te lleva a conseguir la meta que tú quieres? Sí, manténlo. No, cámbialo. Entonces, todo lo que hacemos tiene una determinada estructura. Si tú quieres cambiar los resultados, si quieres mejorar tu vida, si quieres mejorar tu relación de pareja o alcanzar un trabajo o aprobar no sé qué, observa qué es, qué pensamientos, qué emociones, qué actos, qué formas de actuar son las más indicadas para conseguir tu objetivo. Y la PNL, la programación neurolingüística, por eso se sabe que es la técnica de la excelencia, te enseña a pensar de una manera determinada para conseguir más fácilmente tus objetivos. ¿Por qué está con la hipnosis? Porque la hipnosis, otro elemento importantísimo, es el facilitador. La hipnosis no es una terapia. Si tú dices, con la hipnosis he dejado el tabaco, con la hipnosis he sanado, me he liberado de un síntoma, he liberado un trauma. No. La hipnosis no es ninguna terapia. Una terapia con un protocolo es la cognitiva conductual, la sistémica, el psicoanálisis, etc. La hipnosis es solamente, como tú has leído, Íñigo, un estado de conciencia que tiene que ver con el inconsciente, que tiene que ver con el cerebro derecho, que tiene que ver con la imaginación, etc. No con la parte racional, sino con la parte emocional sugestiva. Entonces, el estado hipnótico es el facilitador, y la PNL lo que hace es darte al cliente con el que estás trabajando, y sobre ti mismo, claro, una serie de herramientas que van a surtir más efecto si lo haces en estado hipnótico. Para los que seáis psicólogos o entendéis un poco de psicología, os interese. Estudios de metaanálisis han demostrado, por los mismos clínicos, Skinner, Smith, grandes clínicos, psicólogos clínicos, que toda acción terapéutica que se realiza en estado hipnótico, cognitiva, conductual, sistémica, estructural, etc., cualquier psicólogo, cualquier escuela de psicología, cualquier labor, cualquier psicoterapia que se realiza en contexto hipnótico, que la persona esté hipnotizada, resulta más eficaz y más eficiente. Yo como psicólogo, si hago una terapia, la que sea cognitiva conductual, si la persona está hipnotizada, mi acción va a resultar más eficaz. Más eficaz de lo que hago. Y eficiente quiere decir en este contexto, según estos clínicos, según los estudios de metaanálisis, ojo, que va a necesitar menos sesiones. Si con una terapia convencional, para un problema, un trauma mediano, tal, necesita 25 o 26 sesiones, con la hipnosis puedes hacerlo en 4 o 5. Es el facilitador. La hipnosis no es una varita mágica ni es panacea, es un facilitador. Se dice que es un coadyuvante para que lo que hagas tú resulte más eficaz y más eficiente. No sé si me he explicado. ¿Me puedo seguir enrollando? Yo, por supuesto, estáis todos invitados a, si queréis, a una pregunta, podéis interrumpir cuando queráis. Yo tengo como... Dime. Quiero que os deis cuenta, escuchadme un momentito por favor, quiero que os deis cuenta de una cosa. Quitaros un poco los tópicos de hipnotizarles como ser funkis, que no, estáis hipnotizados ya todos. ¿Por qué? Porque estáis prestando atención y lo que yo os digo, está provocando determinadas respuestas emocionales. Vamos a desmitificar la hipnosis. La hipnosis es comunicación. Es cómo yo influyo sobre ti hablándote. Si tú vienes deprimido, angustiado, tal, te abandona la novia,
el novio te ha echado del trabajo, o tienes un mal día, estás ahí deprimido. Venga, cuéntame, empiezas a hablar, tomas un cafetito, yo te voy hablando, y termina después de una hora de desahogarte y te dice, oye Horacio, o quien sea, o Pepe, oye, Chile, venía muy angustiado, pero después de estar un rato hablando contigo, lo que me has dicho, me has dado una idea nueva, que yo no me he dado cuenta de este detalle. ¡Qué bien! Gracias, pues paga el café tú. Claro, eso es hipnosis. Hay grados y grados, ¿no? Pero no tenemos con la idea de que hipnotizados es así como zombies, que no, ya estáis hipnotizados todos. A mí sobre todo, fíjate, cuando pienso en hipnosis y bueno, como estamos en confianza y en familia, cuando yo digo que mi padre es hipnoterapeuta, siempre surgen las mismas preguntas. Son recurrentes. Y aquí que está mi hermana, seguro que si las escribiéramos en un papel coincidirían que es Anita hipnotizado, pero luego después no recuerdas nada, para qué lo has usado, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí, y esto ya lo digo a título personal, me da mucha rabia la mala imagen que tiene la hipnosis en el sentido del espectáculo. Yo recuerdo una película de Woody Allen en concreto, luego después... Sí, exactamente, sí. Mil espectáculos que veis de un hombre comiéndose una cebolla y el hipnotizador, perdón, porque no es hipnoterapeuta, le dice, imagínate que es una manzana, bueno, ya sabéis, los programas de hipnosis, etcétera. Yo personalmente la idea que tengo y el concepto es que eso ha hecho muchísimo daño al sector, a la terapia, etcétera. No sé si tú de alguna manera coincides con eso, quizás solo sea mi opinión, pero es la idea que tengo, ¿no? Sí, los estereotipos, pero la hipnosis en las últimas décadas está siendo motivo de muchas investigaciones de interés por parte de la ciencia. Podemos dividir la hipnosis ahora en tres áreas. Por ejemplo, el área de la hipnosis que estudia y se dedica a la psicoterapia, que es lo que hago yo, la hipnosis aplicada en terapia, más o menos las explicaciones que acabo de dar. La hipnosis a nivel científico, el campo de la neurología, áreas del cerebro. Entonces, lo que se estudia en el campo de la neurociencia es el correlato fisiológico que hay entre áreas del cerebro y estados de trance, estado hipnótico. Hasta ahora la ciencia negaba, desde que una persona hipnotizada no había ningún correlato fisiológico, no había ninguna zona del cerebro implicada. Ahora se sabe con resonancia magnética funcional, investigaciones que han realizado entre otros Helen Cranford, falleció, una gran investigadora, neuróloga en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, con resonancia magnética funcional, pudo demostrar cómo las personas cuando están hipnotizadas hay unas áreas del cerebro que se apagan, vamos a decirlo así coloquialmente, y otras que se activan. Ella demostró científicamente con resonancia magnética funcional, cardiogramas, electrocefalogramas y aparatos muy sofisticados, que cuando la persona está hipnotizada se polariza más, se inhibe el corte, la parte izquierda queda como más paralizada, la parte derecha del cerebro, que sería también el soporte autónomo fisiológico del inconsciente, más activo, imaginación, creatividad, se inhibe el córtex, etc. Y hay áreas, depende de lo que se le diga a la persona que vea, no lo mismo decirle a una persona en hipnosis, ahora trata de ver un paisaje tal, no lo mismo que decirle, ahora trata de evocar el sabor de un dulce melocotón y darle una cebolla. Bueno, todas estas cosas del espectáculo y las áreas del cerebro, sugestión, demuestra el tremendo, subestimado ridículamente, el tremendo poder que tiene la sugestión hipnótica. Por ejemplo, una persona hipnotizada, tú le clavas una aguja, si le has dado una orden de anestesia, de analgesia, de insensibilidad, le llega el impulso eléctrico, pinchazo, le llega y pasa la respuesta nerviosa por la médula espinal, cuando llega a la parte frontal del cerebro es cuando se le da un contenido emocional, ¡ay! Me duele. Bueno, exactamente igual, un pinchazo sin ningún tipo de anestesia. Si tú has sugestionado a la persona y le has dicho no hay el más mínimo dolor o salte del cuerpo para que no sientas absolutamente nada, y la persona no siente absolutamente nada, de tal manera